tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profesora, cómo le va? Chévere. Vamos a iniciar entonces con este tema que es el contrato de trabajo. Creo que la segunda evaluación de ese módulo es realizar una exposición Ujú. bien referente a este tema. De lo que ustedes entiendan, si ustedes quieren ir más allá, realizar un análisis del contrato en la situación actual de Venezuela, en la situación de las empresas, de lo que estábamos hablando, ¿no? De esas como de esos escenarios que se pueden plantear, perfectamente lo pueden hacer. Tipo ejemplo, tipo análisis, como ustedes quieran llevar la exposición. Si ustedes hacen el estudio del tema y me quieren hacer la exposición, es como un análisis reflexivo, bienvenido sea. Si quieren tomar una sentencia referente al contrato de trabajo y la quieren analizar o quieren dar su punto de vista, bienvenido sea. ¿Ok? No les voy a decir de que me tienen que hacer una exposición conceptual de qué es el contrato, los tipos de contrato, cuáles son los artículos de la Ley Orgánica del Trabajo que me hablan del contrato. Si lo desean hacer así, perfecto, pero si pueden ahondar un poquito más allá y quieren hacer un análisis social, un análisis de un caso en específico, como les digo, buscar una jurisprudencia relacionada a algún tema con el contrato, perfectamente lo pueden hacer. Bien, Sí, está muy bien. bueno, perfecto. Entonces iniciamos. ¿Dónde está aquí? Tenemos entonces el contrato de trabajo, nosotros lo tenemos establecido en el artículo 55 de la ley. ¿Qué es lo que me dice? Que es el contrato de trabajo es ese instrumento jurídico, ¿bien? Donde nosotros vamos a establecer esas condiciones bajo las cuales se va a dar la relación de trabajo entre el patrono y el trabajador. El artículo 55 nos dice, déjame que no lo puedo ver por acá, bueno, lo tenemos allí en pantalla, dice, es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo, ¿bien? Bajo dependencia a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Ahí nos los deja bastante específico. El contrato tiene que darse bien bajo las disposiciones de la Constitución y de la ley. Entonces, bueno, es ese artículo, ¿ven? Perdón, es ese instrumento, ¿ven? Que le va a otorgar como esa facultad jurídica, ¿ok? Donde nosotros vamos a establecer de anticipado cuáles son esas condiciones bajo las cuales se va a dar esa prestación de servicio, ¿ok? En esas condiciones que vamos a tratar, el salario, la jornada, cuáles van a ser las funciones que yo voy a realizar, bien, cuáles son esos riesgos ocupacionales a los cuales yo pueda estar expuesto, cuáles van a ser esos beneficios aparte del salario o beneficios no contractuales a los cuales yo voy a tener derecho. Bien, se va a establecer entonces todas las condiciones entre las cuales el trabajador va a prestar su servicio. Ese contrato tiene que ser lo más específico posible. Si se va a llevar, hay gente que dice, ay, pero es que el contrato tiene 5 páginas, tiene 6 páginas, eso está demasiado largo. No importa mientras se dejen por escrito todas las condiciones en las cuales nosotros a prestar vamos a prestar ese servicio y también mediante las cuales el patrono va a establecer también esas condiciones en las cuales va a estar ese trabajador, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí los elementos del contrato. El primer elemento es la subordinación, ¿ok? Se refiere a esa relación que se da entre el trabajador y el patrón. Esto quiere decir que el trabajador mediante o el lapso que va a durar esa prestación de servicios va a estar a las órdenes del patrón, ¿ok? Entonces se tiene que dar esa relación de subordinación. El segundo elemento que tenemos es la prestación personal del servicio. Esto quiere decir que el contrato de trabajo tiene que ser personalizado, tiene que ser de modo individual. Yo no puedo realizar un contrato de trabajo para José Luis y para Manuel. No, el contrato de trabajo tiene que ser individualizado. Del mismo modo, esa prestación personal del servicio, cuando yo voy a realizar mi trabajo o yo voy a realizar mi servicio como tal, lo tengo que hacer yo no lo puedo delegar a un tercero. Yo no le puedo hacer un contrato a José Luis el día que José Luis no quiera ir, no, mira, Manuel, ve y trabaja por mí. A eso se refiere la prestación personal del servicio. Claro, pero en el caso que si va para una empresa, o sea, una relación jurídica que entre el patrono y una empresa de servicio,
O sea, si yo sí puedo hacer un contrato de trabajo, tomando en cuenta de que, lógico, van a estar inmiscuidas Pero varias es que personas, entonces pero bajo eso no una es un figura jurídica trabajo eso no es un contrato de trabajo, eso es un contrato de servicios. de servicios, que es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Ajá, cuando tú contratas a una empresa para que te dé el servicio. Y ahí, y ahí ese contrato no se va a dar, ponte tú, con José Luis, sino con la empresa tal. Y la Ahora, empresa, o sea, en ese contrato puede estipular cuáles van a ser sus representantes o puede decir, lo va a ejecutar José Luis o en su defecto tal persona o la persona que yo indique para la realización del servicio. doctora, le quiero hacer una pregunta. Para el caso, un ejemplo, una clínica. Ok, Está debidamente constituida, registrada y todo, y por supuesto tiene médicos de oficio, ¿sí? ok. Con sus credenciales, de los cuales la clínica puede hacer un contrato de servicio al médico del cual se haga responsable por la praxis o la atención médica, o en todo caso la posología de los medicamentos. Eso procede a la hora de Ya cualquier va. Si quieres, por responsabilidad. favor, me repites porque acabo de acercar la cornetica porque no te escuchaba bien. Qué pena. Ajá. Tengo una duda con Ok, relación al contrato de servicios, que yo sé que no tiene nada que ver con el contrato de trabajo. ok. Si hay una clínica en particular que está debidamente constituida y registrada legalmente, ella puede hacer un contrato de servicios a un particular, en este caso un médico de profesión, por el cual él va a ocupar un servicio, llámese ginecobstetricia, medicina integral, cardiología, qué sé yo. Eso procede legalmente a la hora de que cualquier inconveniente, cualquier problema con relación a la praxis, malas uso de medicamentos, a la hora de cualquier problema, eso procede legalmente. Claro, pero tendríamos que ver allí cuáles son las cláusulas bajo las cuales, o sea, se rige ese contrato. Pero me estás hablando de un contrato de servicio. Ujú. Estemos claros. Si estamos hablando de que yo te voy a alquilar un consultorio, ¿ok? No, no es alquiler, es el libro de profesión del ejercicio en el cual él presta sus servicios como médico a la clínica. Ok, entonces si estamos hablando de mala praxis, ¿quién ejecutó la mala praxis? Tenemos que ver bajo qué condiciones primero se originó ese contrato. Ok, si en ese contrato se dice que son solidariamente responsables de lo que ocurra en mala praxis, en denuncias, porque acuérdate que también la parte médica tiene un marco legal aparte Claro. y es bastante estricto. Bien, todos los médicos, pues bueno, tienen su marco legal aparte, todo lo que es el ejercicio de la medicina es algo bastante delicado. Entonces, ellos no se van a regir por un contrato de trabajo, ellos no se van a regir por una prestación de servicios, sino más que en general por lo que es esta ley del ejercicio de la medicina. Si, ok, yo lo contrato, todo lo demás está actuando en nombre de la clínica, tenemos que ver, como yo te digo, bajo qué condiciones se realizó ese contrato, porque si no son solidariamente responsables, Tanto porque la clínica como el médico. tanto la clínica como el médico. Acuérdate siempre en ese concepto porque a veces dicen, ¿qué es eso? La solidaridad de la responsabilidad. Se hacen solidariamente responsables. Claro. Entonces puede ser, ok, que la clínica se exima porque quien realizó el procedimiento fue el doctor tal, pero lo realizó en las instalaciones de la clínica. Ujú. Y entonces ahí en una responsabilidad penal pueden ser o sea, ambos pueden ser responsables, pero entonces también tenemos que ver bajo las condiciones en que se realizó esa mala praxis. O sea, realmente eso es algo, mira, de la complejidad de este tamaño. Sí, es un poco complicado, Y ¿verdad? más cuando estamos hablando del ejercicio de la medicina. Sí, sí. Ok. Entonces, no, 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 no. Si usted tiene la clínica, tenga cuidado, búsquese un buen abogado que le redacte ese contrato. Tengo 4 clínicas que están con ese dilema. Son clientes míos. No, no, no. Tengan, sí, tengan bastante Sí, hay cuidado que con tener eso. mucho cuidado, mucho tacto con eso. Exactamente. Porque, óyeme, ya ahí no estamos hablando de una responsabilidad mercantil, una responsabilidad civil, eso es una responsabilidad penal. Sí, Entonces, de verdad, es bastante delicado. ok. Entonces, bueno, seguimos en los elementos del contrato. José Luis y Manuel, que Manuel se unió y ni lo saludé ni le di la bienvenida, Manuel. Entonces, Gracias, buenas tardes. ¿cómo estás, Manuel? Bien, muchas gracias. Mi nombre es Servio Manuel, pero ahí puse el segundo nombre, Manuel. Ah, bueno, Manuel, chévere, está bien. Sergio Gracias. Manuel, Servio, sí, con S y V. Servio. Ah, súper bien. Me voy a acordar de ti Ok, porque gracias. esa era la nacionalidad de mi abuelo, él era serbio.
Ah, genial. Gracias. Bueno, Manuel, de igual modo, como le dije a José Luis, que súper agradecida por el interés y por la asistencia bueno, a este encuentro el día de hoy. Ya saben, Muchas cualquier gracias. duda también, Sergio, pues estamos por aquí atentos, ¿bien? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, chévere, gracias a ti. Entonces, bueno, tenemos como tercer elemento que el contrato debe ser lícito. No debe ir en contra de las estipulaciones legales, lo que me estipule la Constitución, lo que me estipule la ley, no debe ir tampoco en contra de la moral y de las buenas costumbres. Yo no lo puedo establecer allí que el trabajador me haga actividades que vayan o que puedan poner en riesgo su integridad física, su integridad moral, actividades que la persona de acuerdo a su condición física, su condición intelectual pueda realizar. No puede tener estipulaciones que vayan contrarias a la ley, que vayan en detrimento del trabajador. No puede estipular un salario que esté por debajo del mínimo, no puede establecer jornadas de trabajo superiores a las que me establece la ley, ¿ok? Entonces, bueno, eso es súper importante, que también lo tengamos en cuenta en lo que estábamos hablando de todos esos datos que debe recabar el contrato. Y el último elemento tenemos la remuneración. Es súper importante que nosotros establezcamos la remuneración que va a pagar el patrón a ese trabajador por la prestación, en ocasión a la prestación de sus servicios. ¿Bien? Como dice aquí, la remuneración es la causa de un contrato de trabajo. Yo no puedo establecer un contrato de trabajo sin remuneración, porque nadie va a trabajar de gratis. Entonces tú no puedes, y si alguien te trabaja de gratis, oye, es bajo las condiciones del trabajador, no bajo las condiciones del patrón. Entonces, bien, es súper importante establecer que el contrato de trabajo tiene que tener establecido la remuneración que va acorde a la prestación del servicio de ese trabajador. Doctora, bueno, escuchándola, entonces, si no hay remuneración, no sería trabajo. ¿O sí? Exactamente, no sería Sí, no sería. trabajo. Ok. Puede ser de que tú me digas, bueno, yo tengo una deuda con fulanito y le voy a pagar con trabajo, pero entonces eso no es un Ok, contrato de trabajo. Por ok. decirte, tengo una deuda con tal empresa o tengo una deuda con un amigo, yo soy contador y bueno, yo le voy a trabajar por un mes para resarcir. Eso no es un contrato de trabajo porque no se están dando todos los elementos para que se dé como tal una relación contractual de trabajo. Ok, muy bien. Gracias. No, nada. Entonces, bueno, tenemos la clasificación de los contratos. Tenemos aquí, podemos verlos desde dos vertientes, desde los sujetos que lo conforman o según el tiempo de duración o el lapso de duración de ese contrato. Entonces, tenemos según los sujetos. Tenemos el contrato individual de trabajo, ¿ok? Que se refiere que el que es celebrado ven entre un patrono o una asociación de patronos y un trabajador, ¿ok? Y tenemos el contrato colectivo del trabajo, que este es el que se da entre un empleador o una asociación de trabajadores o un sindicato. ¿Ok? Tenemos aquí esas dos vertientes. Según los sujetos, bueno, contrato individual o contrato colectivo. Entonces tenemos la otra vertiente que es según el tiempo de duración. Tenemos el contrato por tiempo indeterminado, que se lo encontramos en el artículo 61, bien, que es aquel trabajador que yo lo voy a contratar de modo permanente sin un lapso de tiempo específico. ¿Ven? Yo lo voy a contratar de una forma permanente o fija. O sea, después de que pasa sus 30 días en su periodo de prueba, él queda ejerciendo sus funciones hasta bueno, de forma mutua o que la persona, pues bueno, el trabajador en este caso decida dar finalización a la relación del trabajo. Y tenemos también contrato por tiempo determinado, que es como le veníamos comentando, José Luis, ese lo tenemos en el artículo del 61, perdón, del artículo 62 al 64 de la Ley Ok. Orgánica del Trabajo. ¿Por qué por aquí? Ok, esto era lo que íbamos a revisar, José Luis. ¿Cuáles son esos supuestos que la ley me dice en los que yo puedo celebrar un contrato a tiempo determinado? O sea, que yo en ese contrato voy a establecer una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Ok? Eso lo tenemos en el artículo 64. Vamos a leerlo. Dice, cuando lo exija la naturaleza del servicio. ¿Qué quiere decir con eso? Yo les voy a colocar un ejemplo. En una papelería, ¿bien? En época escolar, nosotros sabemos que de acuerdo al auge, de acuerdo a lo que llamamos trabajadores de temporada, ¿sí? En época escolar se dispara, vamos a decir,
la afluencia de clientes y la empresa, pues bueno, requiere contratar personas para suplir dicha afluencia. Pero ¿qué pasa? Esa afluencia yo la voy a tener en un periodo de tiempo determinado, que es antes de iniciar las clases, que es más o menos desde agosto a octubre. Bien, entonces, eso tras de que me lo está exigiendo mi naturaleza del servicio, me lo está exigiendo la naturaleza de mi empresa, yo lo puedo demostrar. ¿Cómo demuestro yo eso? Por ejemplo, en el caso de la papelería, yo me voy a mis informes contables y me doy cuenta que mis ventas se incrementan del mes de agosto al mes de octubre. Oye, tengo mayor afluencia, yo necesito llenar como esos vacíos para poder dar atención al cliente. Allí yo puedo generar un contrato de trabajo determinado. Porque mira, o qué te digo yo, una tienda de ropa, una tienda de regalos en temporada decembrina. Es más la afluencia de clientes, es más el dinero que se encuentra en la calle, ¿ok? Es más el poder adquisitivo, la gente sale, entonces no es lo mismo atender a 2 personas que atender a 10. Entonces, oye, cuando por la naturaleza de las ventas, vamos a llamarlo así, necesito contratar personas, pero es por un periodo de tiempo, porque pasa Navidad y ya y en enero y en febrero vuelve a la normalidad. ¿Ok? Entonces, como por esa naturaleza del servicio, por esa necesidad específica que se da en un tiempo, ¿ok? Yo puedo contratar a una persona por ese lapso, por los 3 meses. Mira, yo te voy a hacer un contrato, nada más a ti, un contrato por temporada, por la temporada escolar de agosto, septiembre y octubre. Ah, ¿por qué nada más? Porque es cuando yo tengo más afluencia de clientes en mi negocio. Ya después del resto del año mi negocio vuelve a la normalidad y no necesito más trabajadores. Allí puedo aplicar un contrato a tiempo determinado. Ok. ¿Ok? Bueno. El segundo supuesto lo tenemos, bueno, en el literal B. Cuando tenga por objeto sustituir provisional ilícitamente a un trabajador o una trabajadora. Un trabajador salió de vacaciones. ¿Ok? Y es un cargo de suma importancia, de suma relevancia. No puedo dejar esa vacante sola, ok. Yo contrato a una persona para suplir esas vacaciones. Un trabajador se enfermó o tuvo un accidente y ese trabajador está de reposo, un reposo validado por la seguridad social. Entonces, bueno, no puedo dejar esa vacante suelta, no tengo a alguien que me supla ese trabajo, yo puedo contratar allí una persona. Mira, tú vas a estar, si el reposo es por 2 meses, mira, yo te contrato por estos 2 meses que me dura vamos a llamar el titular de este cargo va a estar de reposo. Y también yo lo puedo comprobar, o sea, es fácilmente comprobable porque, pues bueno, tengo el reposo de que la persona se tiene que ausentar de su trabajo con relación a problemas en su salud. Bueno, perfectamente, tengo el reposo, puedo hacer ese contrato por 2 meses. La otra causal es cuando se trata de trabajadores de nacionalidad venezolana que prestarán servicios fuera del territorio de Venezuela. Mira, yo soy una compañía, pero entonces tenemos una filial o una sucursal en Colombia, o nuestro trabajador es muy bueno y me lo pidieron para dar una capacitación en otro país. Ok, lo mismo, la capacitación va a durar un mes, 2 meses, yo necesito alguien que me supla, ok, yo te voy a contratar, pero por el mes o los 2 meses que este empleado, pues bueno, va a estar por fuera dando esa capacitación. Cuando no haya terminado la labor para la que fue contratado el trabajador y se siga requiriendo de los servicios, bien sea por el mismo trabajador o por otra persona. Por decir, yo contrato un ingeniero de sistemas, José Luis Manuel. Yo necesito que me instale un nuevo servidor en mi empresa. Entonces, en el contrato de prestación de servicios o en este contrato a tiempo determinado, yo contrato a esta persona para que me realice el montaje de ese servidor. Pero mira, por las fallas de luz, por las fallas en internet, el trabajo se le retrasó. No lo pudo completar en el tiempo que establecieron en el contrato por una causa no imputable a ese trabajador, ni imputable al patrono tampoco. Entonces yo ahí lo puedo extender. Ahí yo sí puedo decir, ok, bueno, yo te voy a volver a hacer un trabajo, pero entonces tú tienes que colocar en la naturaleza o la razón. Mira, en razón de que en el primer contrato los lapsos no dieron para la culminación del trabajo. Entonces, ok, mira, ¿cuánto tiempo estimamos? Bueno, estimamos un mes más, perfecto, vamos a hacer ese contrato por ese mes. Ok, entonces estos son los 4 supuestos en los que yo puedo realizar un contrato a tiempo determinado. Fíjate, José Luis, de que todo lo que yo me salga de acá para la ley es un contrato a tiempo determinado. Y vamos a leer el último parte de este artículo. Dice, será nulo, ¿ok? El contrato de trabajo por tiempo determinado por causas distintas a las antes señaladas.
En consecuencia, el trabajador se encontrará investido con la estabilidad propia prevista en esta ley. Ya. Entonces yo lo puedo realizar, pero entonces siempre que nosotros vamos a hacer un contrato a tiempo determinado, tiene que ser bajo estos cuatro supuestos. Cuando lo exige la naturaleza del servicio, esto quiere decir por una necesidad temporal o una necesidad determinada de la empresa. Cuando yo voy a sustituir a un trabajador que se encuentra de vacaciones, pidió permiso para estudios, para cursar estudios fuera del país, cuando se encuentra de reposo, tengo un accidente, cuando el trabajador, bueno, va a dar capacitación o va a prestar servicio fuera del territorio de Venezuela, y lo otro cuando yo lo contraté para que me realizara ciertas funciones y el tiempo no dio. Por causas no imputables a ninguna de las partes, bueno, no se pudo culminar la labor para la cual fue contratado. Ya. Perfecto. Ahora, bueno, con relación a esto tengo una duda en función de la jornada laboral. Ok, Por de la lógica son jornada. 40 horas a la semana, Ujú, 8 horas al día. Eso pues ujú. prácticamente no se cumple. Si yo estipulo en el contrato que eso es según lo establecido por la ley, y digamos el trabajador cumple 10 11 horas, y a la hora de un inconveniente lógico que eso lo van a tomar en consideración la diferencia de 3 4 horas diarias, en promedio excedidas de las 8, ¿sí? Pero ¿por qué no se cumple? ¿Por exigencia del patrono? No, pues mire, yo tengo varios clientes, doctora, que verdaderamente, pues, en este caso son mini markets, bodegones, que los muchachos, pues, escasamente agarran 15, 10 minutos para almorzar, 20 minutos, y te trabajan hasta las 7, 8 de la noche, desde las 8 de la mañana, y agarran 10, 11 horas al día, y por ende, pues, en realidad, pues, lo que le pagan son $40 al mes, a la semana, y que verdaderamente, pues, no le reconocen esas horas de sobretiempo. Yo Esas siempre se horas lo he dicho, pero son, extras. sí. Esas horas sobre ti, pero realmente no se las toman en cuenta a la hora de una liquidación o cálculo de prestaciones o Bueno, que cualquier ese otro. patrono le pida a Dios de que esos trabajadores no se vayan a la Procuraduría del Trabajo y planteen ese caso. Pues yo te digo, mira, siempre hay soluciones. Nosotros, Claro, evidentemente, nosotros, de acuerdo como a este panorama social, económico que está en el país, no es mentira para nadie que, bueno, las personas, vamos a llamarlo sacrificio, vamos a llamarlo necesidad, del término, pues bueno, que mejor se apalanque a lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero sobre todo, pues la gente joven dice, ok, pues bueno, yo tengo que buscar la manera del sustento, de colaborar, y no le prestan atención, y eso también se debe mucho al desconocimiento de la ley. Hay sí, jóvenes inclusive hay esas personas que contratan jóvenes de 17 años y los mantienen en un régimen de también 10 12 horas diarias. Nosotros sabemos que para los menores de edad hay un régimen especial, pero igual sí, sí, para mayores de edad nosotros no podemos exceder de esas 8 horas diarias. Si es jornada nocturna, pues mucho menos, no puede exceder de las 7 horas. Entonces, siempre nosotros nos podemos adaptar al cumplimiento de la ley. Nosotros podemos inclusive buscar dos turnos entonces. ¿Qué vamos a pagar más? Al final es lo mismo lo que vamos a pagar. Porque que le tengo que pagar la liquidación, que nosotros todo lo vamos a pagar en función de lo que esa persona devengó o de lo que el patrono le pagó a esa persona. No es lo mismo de que, por darte un ejemplo, tengo que pagar horas extras, tengo que de repente enfrentar un procedimiento en procuraduría, simplemente porque yo no adapté mi situación, bueno, al régimen legal. Yo puedo buscar dos personas, o sea, si vas a trabajar 10 horas, dos turnos de 5 horas, y le pagas por las horas laboradas. Así perfectamente lo puedes hacer por convenimiento, es decirte, bueno, yo te voy a pagar por hora, porque la ley me permite tener un contrato de trabajo por horas trabajadas. Yo te establezco el valor de la hora, bien sea de acuerdo a un sueldo mensual. Bueno, yo te voy a pagar $100 mensuales. Perfecto. ¿Cuánto es mi valor por hora? Hacemos el cálculo del valor por hora, o yo agarro y yo establezco mi valor por hora de trabajo. Y tengo a dos chicos que me trabajan 5 horas cada uno. No los exploto, no incurro en un ilícito, no estoy en contra de la ley y voy tranquilo. Pero entonces, como yo te digo, hay personas que se someten a eso primero por desconocimiento de la ley y segundo por necesidad. claro. Entonces, bueno, es lo que te veníamos diciendo. Personas que, bueno, van a decir, yo le voy a hacer 3, 4 contratos de trabajo para no acumular antigüedad y si al final no lo necesito, pues bueno, yo prescindo de su servicio.
Pero esa persona se va a la Procuraduría del Trabajo, habla con un abogado procurador, le establece o le plantea toda la situación, evidentemente el patrono tiene que responder ante eso. Entonces, como te digo, siempre nosotros nos podemos adaptar al cumplimiento de la ley. Perfecto, entonces venimos. El contenido del trabajo, el contenido del contrato del trabajo. Esto nosotros lo tenemos en el artículo 59. Y yo les hago mucho énfasis a estudiantes, a compañeros de trabajo, a las empresas, que es súper importante que nosotros tengamos al día, que en el contrato de trabajo seamos lo más específico en cuanto a los datos, en cuanto a las condiciones en las cuales se va a dar esa prestación de servicio. ¿Ok? En el artículo 59 es un poquito extenso, nosotros tenemos 14 puntos o 14 especificaciones que debe tener el contrato. Vamos a leerlos de forma rápida. Todos los datos completos, ¿bien? De ambas partes, tanto del patrono como del trabajador. Nombre completo como aparece en la cédula. Yo no voy a colocar José Luis o yo no voy a colocar Manuel Parada. Yo voy a colocar José Luis Bernier Ramírez, completo, como está en la cédula. Cédula de identidad, la nacionalidad, edad, estado civil, la dirección. Todos los datos completos. Y de la compañía, lo mismo, nombre de la compañía, RIF, dirección, todo. Ambas partes tienen que estar plenamente identificadas. ¿Ok? Cuando se trata de personas jurídicas, bueno, los datos correspondientes a su denominación y el domicilio y la identificación de la persona natural que la represente. Por decir, comercializadora Rojo, representada en este acto por José Luis Ramírez, por darte un ejemplo. ¿Okay? La denominación del puesto de trabajo o cargo, esto es el título del cargo. Yo voy a ser jefe de recursos humanos, yo voy a ser analista contable, yo voy a ser asistente, yo voy a ser encargado operario de mantenimiento. ¿Ok? Se tiene que dejar claro. No puedo dejar asistente. ¿Asistente de qué? Porque entonces eso se da de que la persona llega a trabajar y lo tienen de asistente del contador, de asistente del administrador, de asistente de la gerencia, de asistente del asistente. Entonces es súper importante nosotros colocar el título o colocar el cargo como tal, la descripción de que esa persona va a ejercer. La descripción de los servicios que va a prestar con la mayor precisión posible. Esto quiere decir toda la descripción del cargo. O sea, todas y cada una de las funciones. Son 50 funciones, las 50 funciones las vamos a colocar y las vamos a establecer en el contrato. ¿Por qué? Porque el día de mañana, mira, yo te contraté como contador y yo necesito que al final me hagas las conciliaciones. Y la persona, no, pero yo no te quiero hacer conciliaciones. No, pero es que tú en tu contrato de trabajo lo firmaste, para eso nosotros te contratamos. O por el contrario, si le están adjudicando, quiero que se me va a cerrar la sesión, ¿ok? Bueno, igual, si me están adjudicando más funciones de las que tengo, entonces ahí el trabajador tiene su soporte legal. La fecha de inicio de la relación de trabajo, la indicación expresa si es a tiempo indeterminado, determinado o por una hora determinada. ¿Ok? Indicación del tiempo de duración, la hora o labor que debe realizar, la duración de la jornada de trabajo, si va a ser mixta, si va a ser diurna, nocturna, las horas que va a trabajar, el salario estipulado, súper importante, la manera de calcularlo, su forma y lugar de pago, si va a ser en efectivo, por transferencia, ¿ok? El lugar donde deben prestarse los servicios, la mención de las convenciones colectivas si son aplicables, el lugar de celebración del contrato de trabajo celebrado en San Cristóbal a la fecha de su celebración.